Ay, no, mire lo que nos toca hoy, porque como Pablo ha venido denunciando, él ha venido haciendo un perifoneo universal, ¿no? Ha cogido un medio de comunicación masivo y ha perifoneado por todos lados, la humanidad está en peligro. Mire que del capítulo 1, los versos 18 a 32, toda la cantidad de problemas que tiene la humanidad por impiedad, por injusticia, porque no quieren a Dios, porque no le dan gracias, son unos desagradecidos, porque están en pecado y menciona toda esa cantidad de pecados, ¿no? Y la humanidad sigue en peligro. Ha denunciado en el capítulo 2, denunció un grupo de personas que en la sociedad, tanto en la sociedad judía como en la sociedad griega, se creen muy santos, muy buenos, los moralistas que están puestos allí para juzgar a los demás, para mostrar la moral de un pueblo y tal vez con muchísimas anhelos ideológicos, demostrar que se puede hacer el bien, pero lejísimos de Dios, resultan juzgando a los demás y condenando a los demás con aquellas cosas que ellos mismos hacen. Ese es el segundo grupo humano que Pablo ve y sigue gritando, mire, la sociedad está en peligro, mire lo que se nos viene encima. También el tercer grupo que vimos fue el de los judíos, cómo están de mal, ¿no? La semana pasada vimos que realmente hay muchísimos problemas y, y luego él está hablando del el problema del pecado y el problema que tiene la humanidad. En el verso 9 del capítulo 3, él dice, bueno, tenemos que Pablo ha denunciado del 3 del 9 hasta el 22, realmente es toda una serie de situaciones que se parecen muchísimo a lo que hemos estado viviendo. El pecado es una pandemia devastadora. Y en esa denuncia de Pablo hay emergencia, hay peligro. Entonces el versículo 9, él pregunta, ¿somos nosotros mejores que ellos? Nosotros los que nos consideramos cristianos, que amamos al Señor, ¿somos mejores que ellos? En ninguna manera. No somos mejores. Tenemos pecado en nuestro corazón, por eso mismo, cuando Él considera a la humanidad, Él considera toda la humanidad, todo el ser humano como un solo cuerpo en peligro, como un solo cuerpo en estado de emergencia que necesita cuidados intensivos. Y él dice, ya hemos acusado, ya hemos denunciado a judíos y a griegos, todos están bajo pecado, los gentiles y los judíos, toda la humanidad está bajo pecado. No hay un solo justo, no hay nadie, entonces todos estamos bajo pecado y ya he hecho la descripción de los tres grupos de los cuales hemos hablado. Y ahora él se propone acoger toda esa humanidad, todos como si fuera un solo cuerpo, meterlos en una ambulancia, ir pitando pi, 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 por todas partes, diciendo, llevamos un enfermo grave, el mundo está en peligro, porque él sabe que no tienen excusa, él ha venido diciendo desde el principio, no tienen excusa, ni judíos, ni gentiles, ni nosotros, ni los moralistas, nadie tiene excusa por lo que hace, porque Dios se ha revelado al hombre.
no hay excusa y empieza a luchar para ver quién atiende a la humanidad. La mete toda en una sola ambulancia y va pitando por todas partes que está en peligro el ser humano, porque el pecado no es una teoría, no es una opinión de alguien que se siente abrumado. La universalidad del pecado es una declaración de las Santas Escrituras. Y en el verso 23 del capítulo 3, que es después del verso 23, él ya comienza a hablar de lo que es el Evangelio, pero hasta el verso 23, que da el puntillazo final, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es como la declaración final de toda esta emergencia. Todos, no hay uno solo que esté sanito. Como ven allí, chinos, japoneses, iraníes, del oriente, del occidente, del norte y del sur, todos han pecado. Entonces corramos para la unidad de cuidados intensivos a ver qué pasa. Y es allí donde Pablo nos lleva en el verso 10. Nos presenta, nos lleva hasta la misma sala de emergencia, entra corriendo con esa camilla donde lleva toda la humanidad y la lleva hasta allá a donde empieza el examen. Romanos 3, 10 a 12 están en la primera parte del examen que le llaman el triage, o donde se toman los signos vitales. Cuando uno va a urgencias, como yo he ido varias veces a urgencias, o sea que primero me pasan allá a ese cuartico donde me toman qué signos vitales: la saturación, la tensión arterial, la temperatura, qué otra cosa me toman. Me preguntan qué medicamentos tomo, me hacen pues el diagnóstico inicial, pero mientras está allí, el enfermo está realmente dando el último suspiro. Vamos a ver qué pasa allí. ¿Hay signos vitales o no hay signos vitales? Bueno, el segundo voy a leerlos todos y luego pasamos de nuevo al primero. En el segundo es el examen exhaustivo al interior del paciente, está en los versos 3, 13 y 14. Y luego Romanos 3, 15 a 18 está ya lo que ¿de dónde viene esto? Para poder buscar una medicina, ¿de dónde salió esto? Pablo lo vuelve a tratar en el capítulo 5 de Romanos, cuando él nos habla del origen del pecado de Adán y Cristo como el segundo Adán. Pero aquí también nos da unas pautas de dónde se produjo este mal, que está del 15 al 18. Entonces vamos a disfrutar a ver, que es muy triste, pero a la vez es muy emocionante ver cómo para Pablo, yo digo aquí, se me ocurrió una frase y le escribí aquí en una esquinita, que la condición humana mueve las entrañas de Pablo para mostrarnos todas las bondades del Evangelio. Pero Pablo está conmovido, está absolutamente conmovido, y él nos lleva hasta cuidados intensivos y empieza a hacer el análisis de, ya habiendo denunciado todos los pecados, denunciado la situación del hombre, denunciado todo lo que pasa, denunciado que la sociedad está en peligro de muerte, que no hay excusa para nadie, que no hay quien entienda, que no hay nada. Entonces nos lleva hasta ese lugar y allí estamos. Volvamos entonces a Romanos 1, 3 a 12. Estamos en la primera parte tomando los signos vitales. Y dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Vayan contando cuántas veces dice no hay. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, ¿cierto? De adentro no hay justo, ni aún uno. O sea, la justicia es algo que del discernimiento moral que Dios pone en el corazón del hombre. Y no hay discernimiento moral. El entendimiento
es la capacidad que Dios nos dio de abstraer y de saber con sabiduría qué hacer. Y no hay quien entienda, no hay. Entonces empiezan todas las máquinas a fallar, ¿cierto? No hay entendimiento, no hay actitud de justicia en este personaje enfermo que es el mundo mismo. ¿Qué pasó? No es que no están buscando a Dios, no se están tomando nada de las precauciones, no están haciendo nada de lo que tienen que hacer. Lo único que el hombre tiene que hacer es buscar a Dios y no lo hace. Todo lo que pueda hacer para alejarse de Dios, lo hace. Entonces, al no hacerlo, se desviaron, se hicieron inútiles y luego el cuarto, no hay quien haga lo bueno. Claro, su corazón está dañado porque no hay justicia, la mente está dañada porque no hay entendimiento, la vida misma está dañada porque no tienen a Dios en su corazón, entonces no saben cómo dar un paso bueno. Se desviaron todos y hicieron lo malo. Entonces no hay quien haga lo bueno y ni siquiera hay uno. ¿Cuántas veces dice no hay? 5 veces. Mucho más de los exámenes que nos hacen en el trial, en el triage, donde nos llevan primero para tomarnos los signos vitales. Entonces podemos mirar cómo está este pobre paciente. Está muy mal. Yo digo siempre está llevado. No tiene por dónde salir bien. Entonces empieza la gritería, rápido, rápido, una necesita llevarlo ya a la unidad de cuidados intensivos. Corren con esa camilla, lo llevan, lo conectan y llega un equipo interdisciplinario a mirar qué pasa con ese paciente. Porque no hay una sola persona buena. En Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces, todo eso nos hace, podemos pasar a la siguiente, nos hace ver que el mundo está en cuidados intensivos y necesita toda la ayuda que sea posible. Entonces llega el equipo con todas las cosas en la mano y tapabocas y todo esto, porque la epidemia es terrible, para hacerle el examen. ¿Y con qué se encuentran? ¿Cómo está el interior del paciente? ¿Mm? En el interior del paciente, apenas abre la boca, ¿qué encuentran? Sepulcro abierto en su garganta. Con su Sepulcro lengua abierto. engañan. ¡Oh! ¡Qué horror! Sepulcro abierto. Ustedes pueden imaginar cuando alguien pasa y siente el olor de un sepulcro, de un cadáver que está en descomposición, es casi inaguantable, ¿cierto? O es inaguantable. Y esto es lo que Pablo encuentra allí, una situación terrible. Está necrosiada su garganta, está la boca y la garganta necrosiadas en estado de descomposición. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que sale de allí huele feo. Todo lo que sale de allí contamina. Y no es eso lo que nos duele tanto de la humanidad. Nos sentamos en un bus y oímos la gente hablar y nos sobrecoge. No se puede ver una película o no se puede, casi, es muy raro un programa que uno pueda verlo completo sin oír malas palabras, ¿cierto? Y cuando se siente uno con los niños que hace ting y ellos preguntan, ¿qué pasó? Uno tiene que explicarles, es que alguien está diciendo malas palabras. Y a veces ellos ni saben qué son esas malas palabras, porque eso es lo primero que muestra el mundo. El mundo muestra que no puede hablar cosas decentes, que está podrido.
enfermo, necrosiado completamente. Que la boca y la garganta están descompuestas, que las relaciones están hechas una cosa terrible, su boca está llena de maldición y amargura, siempre se maldice a los demás. Entonces, realmente todo lo que está saliendo de él es mal. Y los médicos tienen que hacer todo lo posible para tratar de seguir, llegan hasta las entrañas y dicen, no, esto se nos va a morir aquí en la cama, no hay nada que hacer con este mundo porque está absolutamente llegado. Su boca está llena de maldición y amargura. ¿Saben lo que hace la amargura? La amargura destruye la mente, la amargura destruye el corazón, la amargura destruye los sentimientos, la amargura enferma. La vida física de muchas personas está enferma. Muchas de las personas que van a la drogadicción es porque tienen amargura en su corazón o porque han vivido en ese medio y se han contaminado, porque es muy fácil contaminarse. El mundo le ofrece todo para contaminarse. Cuando yo pienso en los jóvenes, especialmente los jóvenes de nuestra iglesia, siempre le digo, Señor, yo quiero orar por ellos como oraste tú por tus discípulos. No te pido que los quites del mundo, pero que los guardes del mal, porque el mal está ahí al pie. Piensen ustedes que tienen hijos jóvenes, muchos de ustedes, y están allá metidos donde está todo esto que está aquí. Todo eso, de pronto no se habían dado cuenta, pero todo eso lo están viviendo sus hijos todo el tiempo. Y están en peligro, se pueden contaminar también. ¿Qué dice el Salmo 5:9? Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, lo que está allá adentro en su organismo. Sepulcro abierto a su garganta y con su lengua hablan lisonjas. ¿Sabe? Dice lo mismo que dice Pablo allá. ¿Saben por qué? Porque Pablo aquí está usando una figura que usaban los rabinos en las liturgias. Ellos tomaban partes de las escrituras y las ponían juntas para la liturgia. Pero Pablo, para mostrarnos la condición humana, coge partes de las escrituras y las ensarta. Se llama ensartando perlas. Y eso se llama caraz. Pablo aquí hace un caraz de muchas partes de las escrituras mostrándonos que él no se está inventando nada, que la condición del hombre viene desde muy lejos. Y sí, basta leer el Antiguo Testamento, que no solo los pueblos vecinos al pueblo de Israel hacían muchas maldades, eran depravados, vivían vidas corruptas. No solo ellos, que el pueblo también se contaminaba y dentro del pueblo crecía ese germen del mal y muchas veces el Señor tuvo que castigarlos. Por eso fueron las 10 tribus del norte en cautiverio. Luego las 2 tribus del sur fueron llevadas a Babilonia. Hubo 3 incursiones a Jerusalén y devastaron toda Jerusalén y se llevaron a todos ellos. Por eso cuando Jesús llegó para redimir, estaban muy mal, solo existía Israel en el sur y en el norte un reducto del pueblo judío también, pero el resto de los judíos habían desaparecido y se siguieron llamando judíos porque en el sur estaba la tribu de Judá y se siguieron llamando así. Pero eran 10 tribus y desaparecieron. ¿Por qué desaparecieron? Porque también estaban en esto y no tuvieron remedio. Tenían la ley, tenían todos los ritos, todas las ceremonias, tenían la gloria de Dios en el templo y sin embargo estaban enfermos. Y mire la enfermedad como es de grave. El Salmo dice que el Salmo 10:7 dice, llena está su boca de maldición. Allá arriba también lo ha dicho, que solo maldice, ¿no es cierto? Y de engaño y fraude. Ahora, todos estos males
son males de la humanidad contra la humanidad. Nosotros decimos, bueno, ¿y por qué es que Dios los va a condenar? Si están haciendo unos a otros, no están contra él. Pues sí, porque todo lo que nosotros hagamos de mal a otra persona, lo estamos haciendo también contrariando la voluntad de Dios, lo que Dios quiere. El que engaña, el que maldice, el que maltrata, el que dice malas palabras, el que ofende, el que humilla, el que discrimina, el que no paga lo correcto, el que siempre le saca ventaja a los demás en todo. Pensamos a veces que son solamente esos pecados tan graves como los graves pecados que se denuncian muchas veces, de ir y matar a otra persona. Pero la Biblia dice que si solo le decimos al hermano que es un tonto, ya lo estamos matando. Entonces nosotros los cristianos tenemos que tener mucho cuidado también, porque podemos estar viviendo una vida ritual, muy contentos de tener un rito, pero no viviendo la realidad de la vida cristiana, como Dios quiere que seamos. Entonces, mire, todo esto hay dentro del corazón del hombre. Sus relaciones están destrozadas, engaños, fraude, maldición, lisonjas, maldad, hipocresía, de todo hay allí. Desde todas partes de su vida sale mal. Entonces esos médicos se ponen a mirarse la cara y decir, no hay posibilidad de salvar esto. Nadie puede salvarlo. Tenemos la ley, la circuncisión, los pactos, la gloria de Dios en el templo, rituales muy hermosos, fiestas, ceremonias, todo esto. Y ellos no le cuentan a la gente que hay un Dios que los puede liberar de esto. Y muchas veces lo que hacen es enredarse en las mismas cosas en que ellos están. Por eso Pablo hace esos primeros 5, no hay. O sea, signos vitales no hay. Y ahora lo describe más a fondo, dice que está necrosiado. Ya empezó su descomposición y está absolutamente necrosiado, o sea, está muerto. La paga del pecado es muerte. Eso es lo que ha dicho desde el principio y nos lo está comprobando. Entonces ya pasamos el examen de los signos vitales, ya pasamos el examen al interior del paciente. Y la tercera cosa que hace Pablo es averiguar de dónde se produjo este mal, cómo fue que llegamos a esta situación. Si sabemos de dónde proviene el mal, de pronto encontramos cómo ayudar, cómo aliviar las cosas. ¿Y de dónde se produjo el mal? ¿Cómo fue que esto pasó? Pues esto pasó porque el mundo afuera fue pisado también por los pies de los que estaban buenos y sus pies se apresuraron a derramar sangre. Por eso el Salmo 1, que es el salmo que nos habla de cómo no, qué es lo que no debemos hacer, y luego nos dice por qué. Dice, no andemos en consejos de malos, ni nos sentemos en silla de escarnecedores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, el consejo de malos es todo lo que dice, no, eso no es nada. Todo el mundo lo hace, entonces, ¿por qué no hacerlo? El otro dice, no, yo no he hecho nada malo. Yo no robo, mato, no le hago mal a nadie. Así déjenme vivir mi vida. Y el otro dice, es que Dios es apenas un cuento que alguien se inventó. No hay tal cosa como Dios. Y sus pies siguen caminando hacia el mal. Sus pies se apresuran a derramar sangre. El mal vino por los lugares a donde vamos, por los caminos que andamos, por lo que hay en el corazón hacia los demás. No conocieron camino de paz. Eso el año pasado, fíjense, el año pasado fue el año de la paz, supuestamente la paz. Este año, el año de la pandemia.
pero los años de la paz, del año antepasado, los años pasados que estaban en ese proceso, nos han indicado que el hombre no conoce el camino de la paz. En esos mismos lugares donde se asaltaba, se le quitaba la vida a las personas, mantenían a la gente en temor, sigue sucediendo la misma cosa. Y muchos que caminan por ese camino, ¿qué pasa? Se contaminan. Y a mí me duele la palabra quebranto y desventura, porque esas dos palabras indican el dolor que produce también el pecado y la sin salida que produce el pecado. Es como un pez cogido en una malla de pescar. Allí está, por más que salte, no se puede salir y va camino a morir sin oxígeno, ¿cierto? Es lo mismo que pasa aquí. Sus caminos son tan malos que cada vez se alejan más de Dios hacia la maldad. Y la maldad siempre se identifica haciéndole daño a los demás. Entonces, en el mundo, allá está, por donde vamos, allá está el origen del mal. No hay paz, no hay respeto a la vida, no hay integridad, no hay ningún aprecio por las cosas buenas, mientras nos traigan algún provecho. Y lo malo es que si se sigue diciéndole a los hijos, hijos, siga su camino, yo lo apoyo. Busque sus sueños como dé lugar y yo lo apoyo. Pero ¿cuáles son esos sueños? ¿Dónde los va a buscar y cómo los va a buscar? Si no tiene orientación de Dios, segurito también va a caer. Y le va a pasar todo esto, quebranto y desventura en sus caminos. No hay paz ni en su corazón ni paz con los demás. Y lo más grave de todo, otra vez lo repite, mire que lo ha repetido cada vez en cada una de las cosas que hemos visto, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso es lo peor, no tienen temor de Dios. Allá donde dice que no tenían temor de Dios, dice, no le dieron gracias, no lo aceptaron, no le dieron gracias, no lo glorificaron, no lo reconocieron. Y mientras más lejos están de él, se sienten mejor porque no hay nadie que les diga, oiga, estás haciendo mal, debes cambiar de estilo de vida. Porque también la gente que se hunde, como que le gusta el barro, el fango, y se siguen hundiendo. Y resulta de que son arenas movedizas que los llevan a la muerte. Salmo 36, 1-4 dice, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y que es el temor de Dios para el hombre. El temor de Dios para el hombre es el principio de la sabiduría. Y nosotros tenemos la idea de que la sabiduría es conocer demasiado y profundamente muchas cosas, pero la verdadera sabiduría es el sentido común, el saber hacer las cosas con sentido común. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El sentido más común que el hombre puede tener es temer a Dios en su corazón. Decirle al Señor, sí, Señor, yo te amo. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Y eso de ha dejado de ser cuerdo, ¿qué quiere decir? Que está un poquito, ¿qué? Chiflado, ¿cierto? El que anda en ese camino cada vez está más falto de cordura. ¿Me están oyendo? ¿Sí? El que anda en ese camino está loco, está falto de cordura. No tiene, ese es un loco. Imagínense. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. La verdadera cordura está en temer a Dios y hacerle el bien a los demás. Y realmente, ¿para qué nos creó Dios? Para alabanza de su gloria y para servir a los demás.
yo estoy en tercer lugar. Si tenemos esa postura en nuestro corazón, dejamos que el Espíritu de Dios toque la profundidad de nuestro ser y nos cambie. De otra manera, mire, es muy fácil andar así. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude, ha dejado de ser cuerdo de hacer el bien.